Ya lo sé todo, profesor. Es una frase muy frecuente en mis oídos en temporada de exámenes. Los alumnos se jactan, celebran y se muestran felices de que ya lo saben todo. Se han memorizado todo hasta la última letra y se aseguran la nota máxima en sus exámenes. A mí particularmente siempre esa frase de ya lo sé todo me resulta un poco curiosa y además un poco triste. Y enseguida les cuento por qué. Soy el profesor Richard Colina y me gustaría hablarles sobre los 3 enemigos feroces de todo estudiante. Comencemos con el primer enemigo, la mera memorización. Para hablar de este tema, me parece importante revisar juntos la raíz de esta palabra, de dónde la hemos obtenido. Y para ello, me gustaría que nos remontemos a la antigua Grecia. Allá, como ustedes saben, tenían sus muchos dioses y muchas diosas. Entre las diosas había una que llevaba el interesante nombre de Mnemosne. Y para hacer corta la historia, Mnemosne nos dará palabras como mnemotecnia o, con alguna deformación en el tiempo, la palabra memoria. Y es interesante que esta diosa, en realidad, era la que había engendrado a las 9 musas griegas. Las musas eran las que inspiraban a los poetas, a los artistas, es decir, las encargadas de encarnar en Grecia todas las representaciones artísticas, las celebraciones religiosas, las manifestaciones folclóricas, el canto, la música, la poesía, la arquitectura, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas manifestaciones artísticas, religiosas, culturales, lo que hacía era encarnar en físico todo aquello que era la creencia de Grecia, todo aquello que era su aspiración. Con lo cual, Mnemosne, la madre de las 9 musas, lo que había hecho era ayudar a Grecia a tener una identidad clara y a preservar esa identidad a través de todas estas manifestaciones externas que perpetuaban en el pueblo qué era lo que todo griego debía creer, lo que todo griego debía perseguir y aquello a lo que ellos debían aspirar durante toda su vida. Es decir, había así esta diosa, Mnemosne, hecho de Grecia un pueblo con memoria, que sabía quién era, que sabía de dónde venía, que sabía a dónde debía ir. Y es precisamente esa la interpretación, quizá, que nos pueda ayudar mejor a utilizar la memoria en el ámbito del aprendizaje. Hoy en día, un poco como el ejemplo de los alumnos de la escuela, nos pasa un poco a todos que estudiamos y memorizamos las cosas y entonces creemos que ya sabemos todo y puede ser que estemos corriendo el grave riesgo de quedarnos con frases vacías, palabras grandilocuentes, pero que carecen de comprensión por nuestra parte. Así que primer gran enemigo del estudiante puede ser esta, la mera memorización. El pensar que por manejar datos, informaciones diversas, nombres de épocas de la historia, yo ya sé todo. Y sin embargo, todos sabemos que no es así. Hasta que uno no es capaz de integrar esa nueva verdad a un universo de verdades dentro de su cabeza, dentro de su corazón, hasta que esto se vuelve sabiduría, realmente, como Sócrates, podemos decir que no sabemos nada. Pero como Sócrates también debemos ser humildes y al menos llegar al punto de saber que no sabemos nada. Y entonces utilizar esta memoria como la utilizaban en Grecia, es decir, humildemente indagar la verdad hasta llegar a su profundidad, comprenderla realmente y entonces que la memoria sea para nosotros una guardiana de nuestra identidad, una protectora de la verdad que hemos adquirido con mucho trabajo de estudio, de dedicación, de amor por esa verdad. Que no sea entonces la memoria para nosotros una fijación seca y estéril de frases, de oraciones, de definiciones, de datos, sino esta memoria que es viva,
que es fresca de cada verdad que vamos incorporando y que esas verdades quedan vivas en nosotros. Entonces, esta mera memorización verdaderamente es un enemigo y uno de los más feroces en la educación en el tiempo en que vivimos, en nuestro propio aprendizaje. Así que debemos reeducar nuestra memoria y cómo la empleamos en el ámbito del aprendizaje. Segundo gran enemigo de todo estudiante es la procrastinación. Es decir, a veces no nos cuesta absolutamente nada comprender ciertas verdades, ciertas enseñanzas, al menos a un nivel superficial, rápido. Pero ¿cómo nos cuesta después hacer ese trabajo más profundo, más a fondo, de revisar, repensar, tratar de relacionar una materia con la otra, unas verdades con las otras, un conocimiento con el otro grupo de conocimiento, hacer las tareas de práctica, leer el libro asignado? ¿A quién no le pasó que, se dispuso a estudiar y cuando va a empezar se le ocurre la magnífica idea de acompañar ese momento de estudio con algún rico café? Entonces nos levantamos, dejamos la mesa, avanzamos hacia la cocina y cuando ya estábamos por llegar, pasamos frente al televisor que justo nos hace acordar que sería bueno mirar un episodio nada más de aquella serie que nos encanta. Y entonces nos enchufamos también con esa serie y así pasa el tiempo y pasa un día y pasan 2 y pasan 10 y a veces miramos para atrás con tristeza y decimos, caramba, no he hecho nada, no he estudiado lo que yo sí quería. Nos pasa muchas veces que está el quisiera hacerlo, pero a veces nos equivocamos un poco en pensar que estudiamos con la inteligencia, que es verdad, pero no es toda la verdad. Estudiamos con la inteligencia, sí, pero hay un porcentaje tan grande que depende de nuestra voluntad, de nuestra fuerza de voluntad, que si no acompaña, el estudio será estéril, no va a ocurrir, no se va a poder profundizar. Entonces, muy importante tener en cuenta esta realidad de la procrastinación, lo cual es dejar para mañana, dejar para después, lo que yo debería estar haciendo ahora. Y entonces también es importante revisar nuestro modo de estudiar desde el punto de vista de nuestra voluntad, cómo comprometemos nuestro corazón. Y aquí, habrá que buscar técnicas, cada persona, cada uno de ustedes, yo mismo, tenemos diversas herramientas, diversas técnicas que podemos emplear para obligarnos a estudiar como debemos, en el momento en que debemos, en el lugar que hemos elegido para hacerlo. Entonces, debemos disciplinar nuestra voluntad en el aprendizaje, si es que realmente queremos profundizar y tener un manejo real de aquello que estudiamos, no quedarnos simplemente en la superficie y después pensamos que el día de mañana ya tendremos tiempo o mayor libertad para poder encarar ese estudio. Reeducar nuestra voluntad, disciplinar nuestro corazón. Y tercer gran enemigo viene a ser la distracción. Y este es un punto realmente muy, muy importante. Me gustaría por eso hacer una pequeña analogía para ilustrar lo importante que es realmente nuestra atención, nuestra conciencia del mundo en que vivimos y por qué resulta tan importante y tan problemática la distracción. Imaginemos que estuviéramos en una guerra de meses y nos pasaría naturalmente que cada mañana cuando nos levantamos, lo primero que haríamos sería, volver a la conciencia de que estamos en la guerra y por tanto vestirnos como para la guerra, enseguida portar las armas necesarias para la guerra, porque somos conscientes de que tenemos estos enemigos, estamos rodeados de enemigos. Y asimismo también nos pasa en el ámbito intelectual, en el ámbito de la educación, porque tenemos muchos enemigos, entre los cuales en realidad
destaca el tema de la distracción. ¿Por qué? Porque estamos en la era digital. Hoy en día, todas las compañías digitales, todas las aplicaciones pelean por tu atención, pelean por mi atención. Realmente les importa muchísimo obtener nuestra atención, que quedemos como anclados a ese sistema virtual y no podamos ya pensar por nosotros mismos, elegir por nosotros mismos lo que queremos, a qué poner nuestra atención, hacia dónde dirigir nuestra mirada. Entonces, estos enemigos que nos rodean verdaderamente están peleando día y noche por nuestra atención, por tu atención y la mía. Entonces, estar muy en guardia, así como el hombre en la guerra se viste para la guerra, porta las armas para la guerra, así también cada mañana debemos recordarnos a nosotros mismos. Estamos inundados de distracciones digitales, además en el ámbito social, en nuestra mente misma, de tantas cosas que vemos o videojuegos que hemos jugado o Instagram o Facebook o cualquiera de estas aplicaciones, redes sociales, realmente son anclas, son anzuelos que tratan de obtener y retener nuestra atención. Y volver entonces a esta idea tan importante de qué es la atención en el fondo. Necesitamos revalorizar, devolver el valor real a lo que es nuestra atención, nuestra capacidad de presencia, nuestra capacidad de conexión real con algo, con alguien. Hemos perdido en gran medida esa capacidad de una presencia plena, de estoy aquí, estoy estudiando, estoy con la cabeza puesta en esta materia, estoy con la cabeza puesta en este lugar, estoy con el corazón puesto aquí, estoy con vos. Mientras estudio, estudio. Cuando salga a hacer deporte, haré deporte. Mientras conduzco, conduzco. Una cosa a la vez, con atención plena. Es un problema que todos estamos sufriendo. Pero me gustaría, repitiendo los 3 enemigos que hemos mencionado, en primer lugar, la mera memorización, que vacía nuestra memoria del verdadero sentido de las cosas. Además, tenemos el problema de la procrastinación. Nos cuesta, no tenemos la voluntad firme, suficientemente disciplinada para hacer aquello que necesitamos a la hora de estudiar, en el lugar elegido, en el momento elegido. Y por último, este problema de la distracción, es decir, perder el valor que tiene nuestra atención, perder conciencia de que estamos rodeados de enemigos que pelean por nuestra atención. Entonces volver ahí, poner nuestra mirada donde debe estar. Y es en este contexto de esos 3 grandes enemigos que debemos darnos cuenta, recordar y nunca perder de vista que si nos pasa alguna vez que procrastinamos o nos distraemos o estudiamos solamente para pasar exámenes, no es porque seamos malos, ni torpes, ni tontos. Es sencillamente o porque no tenemos las herramientas adecuadas o aún no hemos aprendido a manejarlas adecuadamente. Una vez que hagamos eso bien, el camino del estudio se nos va a hacer mucho más gozoso y mucho más fácil. Aunque estudiar no es fácil, nunca lo fue. Estudiar es verdaderamente para valientes, para guerreros, porque estamos en medio de esta guerra. Todos están peleando por nuestra cabeza, por nuestra atención. Así que nos toca a nosotros, los que vivimos en el presente, hoy nos toca, seamos niños, jóvenes o adultos, nos toca revestirnos de las armaduras, portar las herramientas adecuadas y comenzar a estudiar libremente.